Bienvenidos a Derm Club Podcast. Un espacio dedicado a la dermatología hecho por dermatólogas. Soy la doctora Claudia Hernández. Y yo, la doctora Aurea Encarnación. Y juntas te enseñaremos a cuidar tu piel, pelo, uñas y un poquito más. Porque una piel saludable no pasa de moda. Derm Club Podcast. Hola nuevamente a nuestro Derm Club Podcast. Yo soy la doctora Claudia Hernández, dermatóloga tricóloga, y mi colega, la doctora Aurea Encarnación, dermatólogo cirujano. Yo dejé de ser amante del anti-aging, pues no, doctora Aurea Encarnación, dermatóloga cirujana, amante del anti-aging. Y hoy tenemos una invitada que yo sé que les va a encantar muchísimo este tema porque es algo que nos piden mucho, que es la doctora Niurka Lozano, cirujano general y cirujana bariátrica. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes. Ah, sí, y nosotros felices, doctora, porque la trayectoria va larga ya. Parece que sí. Exacto. Pero te cuento que sí. No hablemos de edad porque... No. Estamos hablando de formación. La edad es otra cosa. Experiencia es una cosa, edad es otra. Claro. De número nadie está hablando. De mucha experiencia. No, simplemente recordarnos de aquellos tiempos. ¡Wow, qué bonito! 2025. Todo en el Calventi. En el Calventi. Sí, en el Calventi. Señora, como pasa el tiempo. Sí, doctora, me acuerdo como hoy de eso. Y debo decir que me siento muy orgullosa de saber que verte desde tus inicios como estudiante y estar aquí ahora al lado tuyo realmente me complace sobremanera. Igual. Lástima que no pude conocer a la doctora Claudia porque me dijo que ya no estaban en el mismo hospital. Claudia, ¿tú no rotaste conmigo con nosotros en el Calventi? ¿Qué internado era ese? Wow, lo que pasa es que en ese, cirugía. Lo que pasa es que en mitad de ese internado yo lo hice fuera y entonces en la otra mitad me mandaron directamente para el Calventi. Pero yo pensaba que estaba... que se fue apenas. No, es que tú eras 03 cuando eso. Puede ser. Exacto, en el internado tú eras 03, yo era 02. Sí. Entonces, yo cirugía, la hice. Y cuando rotábamos, la doctora Lozano era cuadrada, señores. El que pasaba, eran cuco. Ay, qué miedo. Amor, eso no ha cambiado. Era un cuco y cuando vimos que nosotros caímos en gracia. Pero yo sabía que en el fondo caímos en gracia porque éramos también como bien correctas, bien cuadradas. Eran buenas chicas. Entonces, eran excelentes. Pero tú sabes, había que pisar fino. ¿De acuerdo? Como hoy. ¿Y ella era R qué? Señores, alguien estará mirando eso y dirá que no. Alguien va a aparecer y dirá que no. Bueno. Bien, aparece de todo. Pero eso es bueno porque nos obligaba a estar bien pulita. O sea, teníamos que saber, saber, primero sabernos respuestas y como saber la información. No era lo loco. No podíamos rotar con la doctora a lo loco. Eso sí me acuerdo como hoy. Me complace. Sí. ¿Y usted era R4 entonces? Era R4 ya. Sí. Ay, qué miedo. Pero antes de empezar, doctora, háblenos un poquito de usted y qué trayectoria. Antes de entrar en materia. Bueno, básicamente, pues me graduó como cirujano general del Hospital Docente Padre Villini. Allí fui R4, jefe de residentes. Y luego me voy a hacer mis estudios en Argentina durante un año, que fue donde hice cirugía laparoscópica avanzada y cirugía bariátrica. Ya tengo actualmente, pues apenas en noviembre del año pasado cumplí 10 años de cirujano bariátrico. Es que fue en una niña de 15. El tiempo pasa realmente. Y la cirugía bariátrica siento que es una cirugía que conlleva es un cambio grande. Es una decisión grande. Primero, nada más tomar la decisión es algo grande. Realmente lo más complicado. O sea, el llegar a la consulta, para mí, ver un paciente, o sea, me exige un nivel de respeto, porque son pacientes que ya llevan años. Normalmente, como yo le digo al paciente, nadie se levanta un día y dice, ay, soy obeso. Mentira. Lleva años lidiando. Y lo peor de todo no es lidiar, sino decisiones inadecuadas tras otras. Es decir, hago una dieta de moda. Han hecho 25 dietas. Me pongo los puntitos. Pero los pacientes llegan con historias llegan locas. Conscientes de la magnitud de decisión, porque es una decisión muy importante de cambio de vida. Los pacientes cuando llegan a su consulta, llegan como que yo lo quiero hacer. ¿Llegan conscientes del cambio al que se van a enfrentar? Si supieras que la mayor parte sí. Otros, y para eso es una parte de lo que yo hago, más lo que me acompaña a mi equipo, pues lo van entendiendo durante el proceso. Hay personas pues que tienen un tema emocional de trasfondo que tienen que trabajar concomitantemente a la cirugía. Siempre explico de que realmente la obesidad va más allá de comer. Es el vínculo que tú creas con la comida, emocional, mental, físico, cultural. Hay personas que hacen todo un amor y un vínculo familiar con la comida. Es el típico paciente que tiene 10 familiares obesos
o tienen 5 que se han operado de bariátrica. Entonces, hay un trasfondo mayor que solamente comer. Y no olvidemos también la parte del metabolismo. Entonces, sí, aunque yo los pueda preparar inicialmente para lo que es la cirugía, todo el proceso de recuperación involucra mucho aprendizaje. O sea, muy profundo en tanto y sobre todo la parte psicológica. Y hay una depuración inicial para ver qué paciente, porque también el paciente llegó, o sea, yo me la quiero hacer. Pero de su parte también hay una depuración de este paciente sí y no estamos hablando solamente del peso. Hay una depuración psicológica, me imagino. Hay como una serie de pasos para decir yo sí lo voy a hacer o no le voy a hacer a este paciente. Es correcto. Y tal como yo le digo a todo el mundo, se lo digo a colegas, se lo digo a amigos, no todo el dinero se gana. No 100%. Todo el mundo está en la capacidad de ser llevado y ser sometido a un procedimiento, porque al final de cuentas, todos los riesgos que encara una cirugía, tú te lo vas a encontrar con ese solo paciente. Es un paciente que no va a seguir un protocolo, es un paciente que no va a querer hacerte caso, que no va a tener confianza en su proceso. Que tú sabes que se te va a complicar. Se puede complicar. O sea, ya de hecho las complicaciones existen. Imagínate salir a buscarlas con una mala selección de un paciente. Y obviamente, pues, no todo el mundo, aunque quiera operarse, verdaderamente califica para la cirugía. Por diversas razones, ya sean propias de su cuerpo, condiciones de salud, como partes también psicológicas. Claro, porque tú mencionabas que es una decisión muy difícil, que la gente le toma años, a lo mejor llegar ahí. Y sin embargo, yo estaba pensando, o sea, para mí fuera súper fácil. Yo a veces lo digo, yo debería hacer una bariátrica. No, es que, por ejemplo, mi mejor amiga se la hizo. Y no se me olvidó, yo la acompañé mucho en el proceso y fue difícil. Ella sabía lo que iba, perfecto, y hay un acompañamiento psicológico. Bueno, eso es parte de lo que voy a preguntar ahora, porque quizá para mí sea lógico, pero la mayoría de las personas no saben todo lo que conlleva tomar la decisión de dos partes, tanto el paciente de hacerlo como el médico de, ok, yo lo voy a hacer. Y la logística que el médico también hace, como usted misma dijo, mi equipo de personas que trabajan con usted para hacerle saber al paciente a lo que se va a someter. Pero el proceso de ella, yo me acuerdo como hoy, y ese cambio de vida es un giro importante. Tu vida cambia al 100. Tu vida social cambia, tu vida con tu relación con la comida cambia, obligatoriamente cambia. No es ya ni siquiera una opción. Cambia. Pero te cuento algo, ahí sí te detengo. Debe cambiar. Porque si no cambia, tú vas a tener un paciente frustrado. 100%. Vas a tener un paciente ansioso y vas a tener un paciente vomitador. Ese es el paciente. Todos conocemos ese tipo de paciente. Normalmente me llegan a mí el paciente que se quiere operar. Doctora, yo tengo un amigo que cada vez que salimos vomita. Y yo le digo, sí, no está comiendo, se está hartando. Y tú dices, pero es que come poquito. Pero es que está rebasando la cantidad del poquito que debe comer. Todo paciente que excede su capacidad va a vomitar. Y es el paciente que tú lo ves muy sociable, tomo alcohol, como dulces, pero voy al baño y me levanto y estás comiendo de más. Y hasta que el paciente no lo entiende, porque eso le pasaba a mi mejor amiga. Exacto. Hasta el paciente no lo acepta, no sabe que ese cambio, ese chip lo cambia, entonces... y eso también tiene repercusiones a largo plazo. Está condenado a eso. Tú tienes un paciente que no está evolucionando de la manera que tú desearías y es sencillamente por su comportamiento. Hay pacientes que te llaman, doctora, me dio un dolor en la boca del estómago, comiste de más. Listo. Tan pronto lo asimilan. Porque recuerden que esto es un llevar, un paso a paso. O sea, lo más importante es que el paciente entienda que ha hecho mal. Porque a veces lo hace sin querer. ¿A quién no le ha tocado que tiene un plato de pastas? Lo que más le guste, un plato de pasta, una buena lasaña, un buen pedazo de pastel. Y tú dices, me lo harté. Y entonces el resultado después, ¿cuál es? El resultado es, no puedo dormir, me dio una indigestión, me tengo que tomar un antiácido. El paciente ya no tiene espacio para eso. Por eso que yo digo que un cambio. Por eso me siento mal de inmediato. Ya no hay una repercusión a largo plazo, en 4 a 6 horas. No, la repercusión es inmediata. Tengo que pararme e ir a vomitar. Pero, ok, yo me voy a ir para atrás, porque yo no me voy a hacer como que nadie sabe de esto. No, claro, no puedo hacer... El que nos está escuchando por lo general no es médico. Ok, ¿qué requisitos tiene una persona para aplicar? Algo lo más básico. ¿Por qué tú aplicarías a hacerte una bariátrica? Yo como persona, sí, ese se puede hacer una bariátrica. Lo más importante es hablar de índice de masa corporal, que es lo que básicamente una relación entre el peso y la talla. Eso básicamente lo que nos lleva es a entender no solamente qué tan obeso es un paciente, sino lo lejos que está de su peso ideal. Yo siempre le digo a todo el mundo, no, pero es que ese paciente no tiene mucho peso porque tiene 200 libras. A menos que tú no seas Michael Jordan
un dominicano siempre va a ser obeso con 200 libras. 100%. Porque nuestro peso promedio es entre 5'3 y 5'4 una estatura, que es una estatura baja, comparado con países, por ejemplo en Europa, cuya estatura puede oscilar por encima de 5'9. Entonces 200 libras en un paciente de 5'3 es una estatura muy baja para ese peso. Sin embargo, un paciente de 6 pies con 200 libras, ese es su peso ideal. ¿Entienden cómo va funcionando esto? Pues entonces, además de eso, agregamos comorbilidades: hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, trastornos circulatorios. Es bien sabido que hay pacientes, por ejemplo, cuyo peso ideal serían 150 libras, te llegan con 200 libras y tú dices, pero ese paciente pudiera lograrlo con una dieta. Sí, pero el paciente te llega colocándose insulina por diabetes, lleva medicamentos antihipertensivos por hipertensión. Ese paciente, tú no le puedes dar la oportunidad de seguir cronificando esa enfermedad, sino que lo que tú quieres es detener la progresión de una enfermedad que ya lo pone a riesgo. Y para eso es la cirugía. Y también te voy a decir, yo pienso que ese comentario, que lo he escuchado muchas veces, lo de pero se puede rebajar con una dieta, es muy poco empático. Totalmente. Yo lo siento muy poco empático, siempre lo he sentido así, porque no es tan fácil rebajar con una dieta. Si esa persona se pusiera en la disciplina, si comenzara a comer bien y en el gimnasio, ya resuelve su problema sin tener que operarse, pero la gente quiere el camino fácil. Señores, ese no es el camino fácil. Y sobre todo que el que se hace una cirugía bariátrica es un paciente que tiene años peleando contra la obesidad. Claro. Y eso no es una dieta. Y que, ay, yo voy a hacer una dieta. No, eso no es así. Tú no rebajas 50 libras con una dieta. Y no solo eso, este camino es doble, porque tú tienes a la antigua, como le digo yo, que con dieta y ejercicio, pero después que tú haces la bariátrica, hay una dieta y un ejercicio detrás. Claro. No es como que este es doble, el trabajo es doble en este caso. Y es lo mismo que yo digo cuando escucho sobre todo la gente de gimnasio, ¿verdad? Mundo fitness, que dice déficit calórico. Si fuera tan fácil estar en déficit calórico, créame que todo el mundo lo Nadie fuera gordo. Nadie fuera. Realmente, y una de las cosas que yo siempre hago de práctica con mis pacientes y con sus familiares es, nadie se levanta y dice un día, ay Juan, hoy yo quiero ser gordo y de aquí a 5 años me pongo así de cuadritos. Eso es falso. La mayor parte de estos pacientes llevan años, si no toda su vida. Yo tengo pacientes que me dijeron, doctora, yo fui un bebé gordo. O sea, yo nunca me he visto en mi peso. Y es quizás lo más difícil porque le da miedo. Nunca se han visto en un peso ideal. Yo siempre digo que los pacientes más fáciles son los que en algún momento fueron delgados. Porque dicen, no doctora, cuando yo tenía 130 libras, mire, yo estaba una muñeca. Pero el paciente que nunca se ha visto tiene miedo, tiene la incertidumbre de, ¿será que yo llegaré ahí? ¿Va a valer la pena la cirugía cuando llegue ahí? ¿Me voy a sentir feliz? Gracias me voy a Dios, ver bien. Gracias a Dios, la parte positiva es que sí lo hacen, sí lo logran. ¿Voy a volver a engordar? Voy a volver a engordar. O sea, Que ese es esos un son los tema miedos. que voy a abordar, que voy a preguntar más adelante porque pasa. Pero, hay un mínimo de edad. Por debajo de tal edad yo no la haría esa cirugía bariátrica. Hay personas, porque hay 12 años, 15 años, jóvenes que podrían aplicar. Eso te digo. Las edades actualmente se están operando adolescentes. Ya se ha abierto un poquito el rango de edad y ha bajado desde los 12, 13 años aún hasta los 18 como periodo que antes no se tocaba. Sin embargo, estos pacientes sí llevan un seguimiento psicológico más estricto. Yo tengo pacientes operados de 14 y de 15 años con seguimiento psicológico previo de 6 meses a 1 año antes de la cirugía. Ese no es el paciente que tú lo vas a llevar con 2 consultas psicológicas. No, porque es un paciente que requiere de un verdadero cambio. Y tienes que garantizar sobre todo el cambio en la familia. El problema aquí es que es un niño. Sus decisiones van cimentadas en lo que hacen sus padres y todo el entorno familiar. Es más profundo que solamente pónmela a bajar de peso. Eso no funciona así. Y han tocado casos donde los padres son obesos, pero no han tomado ninguna decisión para cambiarlo, pero el hijo, que también lo es, sí lo quiere. ¿Tú no tienes idea de lo que pasa frecuentemente en la consulta? No. O sea, a veces llega la persona, llega el familiar y es obeso. Y llega detrás otro que es menos obeso. Doctor, él es mi hijo. Yo necesito que él se opere porque él tiene que cambiar su vida. Y yo como que... Mentira. Y tendrá la paciente. O sea, realmente me pasa. O la persona que llega con la pareja obesa. Es complejo. O sea, hay una persona que puede tomar la decisión antes que otra. Las decisiones son personales. Yo, de hecho, esto es gracioso porque uno lo piensa como ser humano, pero yo nunca le diría a un familiar o a una pareja o a un amigo, pero usted también está como que de bariátrica. No.
No, No, imagino. porque Está las duro el decisiones- comentario. No, las decisiones son personales. Claro. Puede ser que una verdad, jocosamente al fin tú lo interpretes como que, wow, tú le estás recomendando algo a alguien, pero tú lo necesitas más que él. Pero eso es personal. Yo he tenido pacientes cuyos familiares han vuelto conmigo 1 y 2 años después de la cirugía. Y me dicen, doctora, yo vine, ¿usted se acuerda de mi prima que usted operó? Yo estoy preparado ahora para operarme. Es así. Es así. Siempre, siempre pasa. Y más frecuente de lo que se imaginan. Porque recuerden lo que les dije en el inicio. Hay un vínculo genético, familiar, metabólico 100%. con la obesidad. Entonces, hijos obesos, algún padre era obeso o es obeso. Algunos ya cuando llegan se han operado o han bajado de peso. No, mire, mi papá era obeso, pero hace 5 años cambió su vida, bajó de peso. Sí puede pasar. Ok, entonces ya me voy a ir, yo mentalmente me voy a la cronología. Ok, llegó el paciente, ¿cuál es la evaluación previa? ¿Qué llegó el paciente, aparte del OPC, qué más está de la mano con su equipo? ¿Qué más tiene que valorar antes de hacer la De cirugía? la parte psicológica, el peso, los La análisis, parte las comorbilidades. Exacto. La primera parte básicamente me corresponde a mí de determinar que realmente el paciente califica con la historia clínica. Básicamente lo que tengo que saber, qué tipo de condiciones tiene él en ese momento que me lo pueden poner a riesgo. Y usted puede sospechar, por ejemplo, cuando un paciente va a volver a engordar. Claro que sí. Ok. Claro que sí. Claro, quizás suena muy fácil decirlo, pero es algo que uno lo va aprendiendo con la Con la práctica. experiencia, Con la 100%. experiencia. Pero ciertamente, o sea, tú tienes un paciente, mira, esos pacientes, ese paciente sábelo todo, es un paciente que te va a dar problemas. El paciente que te dice, sí, 100%. pero yo sé eso. No, tú no lo sabes. Si no, tú no estuvieras aquí. El paciente que da por sentado las cosas, que tuvo un familiar que se operó y le fue súper bien y porque hizo tal cosa, no tiene por qué funcionarte, porque tu cuerpo es completamente diferente al otro. Hacemos la evaluación y lo más importante aquí es el estado psicológico y emocional de ese paciente. O sea, si bien es cierto que las condiciones de salud son importantes, un paciente hipertenso, una de sus condiciones es la hipertensión. O sea, operarlo es lo que va a mejorar su condición de salud. Yo nunca le propongo ni le digo a un paciente que va a dejar de ser hipertenso. Yo soy muy cuidadosa con eso porque a mí me gusta decirle la verdad al paciente. Pero si un paciente te llega tomando 3 medicamentos para la presión, puede que se quede con uno y ya vamos en ganancia. 100%. Si el paciente te llega tomando 25 miligramos, la dosis más alta de un medicamento, y termina con uno de 5, vamos en ganancia. No, pero hay pacientes que lo dejan al Y 100, hay pero hay pacientes que, lo dejan de ser diabéticos, dejan de ser hipertensos. Totalmente. Yo he tenido reversión de pacientes con uso de insulina y uso de hipoglicemiantes orales. O sea, eso significa Se que revierte. la cirugía funciona. Entonces, una vez abordamos eso, básicamente procedemos con todos los estudios de gabinete y entonces evaluaciones: cardiólogo, neumólogo, gastroenterólogo, endocrinólogo, psicólogo. Todos ellos, como siempre le digo al paciente, van a decir lo que ya yo sé, que tú eres un paciente obeso, pero vamos a estadificar el paciente en los riesgos que tiene para poder hacer la cirugía de la manera más segura posible. Si es hipertenso, colocamos medicamento, revisamos todo. Si es diabético, ajustamos dosis. Hay algunos pacientes que ya llegan, por ejemplo, controlados, otros no. Se dan una serie de cosas antes de la cirugía para garantizar que se pueda llevar a quirófano de manera segura. Y eso también nos evidencia las ventajas que tiene la bariátrica. O sea, al final del día, ese paciente es un paciente que si yo le revertí la hipertensión y le revertí la diabetes, le gané por lo menos 15 años de vida más. 100%. 15 años de vida le sumó a su cronología. Si iba a durar hasta los 60, ahora es probable que pueda durar hasta los 75, 80. Mira, yo tengo una paciente que se operó, de hecho tiene cerca de 3 meses de operada. La paciente es muy pequeña, muy baja estatura, ella mide 4'11". Para una paciente así, su peso ideal para la edad que ella tiene rondaría unas 100 libras. Ella se operó con 160 libras. Y ahí ve el tema. No, pero es que tú no estabas tan gordo para operarte de bariátrica. Esa paciente llegó siendo hipertensa a mi consulta y a la semana dejó las pastillas. Actualmente la paciente, revisiones cardiovasculares, ya se colocó un holter, se colocó un mapa, la paciente actualmente no es hipertensa. Lo que tú le estás dando a esa paciente es la oportunidad de una vida saludable, no una vida más flaca. O sea, el peso aquí No, es es calidad solamente de vida. tocamos una de las puntas de una pata de una mesa. Es O sea, que, solamente una es que en la punta. cirugía bariátrica yo creo que la gente lo ve como que ok, es esto, pero es que hay todo un iceberg debajo de lo que tú ganas cuando el paciente que aplica. Estamos hablando de un paciente Claro, que se aplica y que bueno, pero todo lo que se gana debajo es un mundo. Es calidad de vida, es tú poder salir a disfrutar con tus hijos, es tú poder salir y correr, que si hay que montarse, tengo un ride de cualquiera de esos parques. Que nadie te diga que no puedes ir. Que
que no te puede montar, que no te cierre el cinturón. Que no tengas que verificar la silla en la que te vas a sentar para que no se rompa. Que no, y que hay silla que yo me acuerdo Sí, no, como de hoy verdad. que había un anuncio de no sé qué marca de silla plástica. Qué fuerte, Sí, con yo el creo que merengue. sí. Ajá. Yo creo que sí. Yo no me acuerdo cuál era la marca y prefiero no decirla porque ajá. Pero me acuerdo que lo ponían ahí, esa era una de partes jocosas del anuncio, que sentaban a una persona muy sobrepeso y la silla lo resistía. Lo resistía. Y eso es como que marcan Discriminación en ese momento, o sea, un poco... y yo me acuerdo, yo pequeña, en un salón, una señora que era muy sobrepeso, que rompió la silla del salón. Y yo estaba chiquitica. Y yo me acuerdo de ese momento porque la señora era muy robusta y rompió una silla. Y eso debe Y imaginar. esa señora se operó mucho antes de que existiera la Quizás bariátrica de esa ahora. exacto. La que sí existía antes, pero... Y eso Pero- para esa persona, me imagino, o sea, No, es eso- muy penoso. Sí, ¿entiendes? para un mí estigma. fue algo. Claro. Sabes que uno ve pacientes de diversos estratos sociales. Yo he tenido pacientes que utilizan transporte público y los dejaban a pie, no los montaban en los autos. O sea, Qué fuerte, por su Dios obesidad. O te cobran el doble O te de cobran eso. el doble. No, por como tú lo vio. ocupar más Si tú eres espacio. demasiado. Si tú tienes muy obeso, tú tienes que pagar Tienes 200. que pagar o pagar primera clase. Yo tuve un paciente, o sea, para mí una de las historias más lindas, fue muy jocoso para mí como él me llamó, porque él me llamó saliendo del aeropuerto. Y él me dijo, doctora, mire, ya. Él había ido a mi consulta hace un año, él tenía temor y él me dijo, ya está bueno. Me obligaron a pagar un asiento de primera clase porque yo no cabía en el asiento regular. Ya yo tengo que operarme. Y yo le dije, tuviste que... Fue lo que te dolió fue pagar el boleto de La primera clase. aerolínea. O sea, oye, me muero. Pero realmente, o sea, es una frustración. O sea, entiendo que si bien es cierto que la obesidad es una condición, es una enfermedad, pero también nos falta un poco más de empatía como sociedad. Porque a menos uno escucha, por ahí anda una influencer obesa que es ahora mismo como toda una moda y es un poquito, habla en tono de burla sobre la obesidad, que ella se siente feliz así, que ella es empoderada. Eso no es cierto. Y no es cierto no porque yo lo esté diciendo, sino porque cuando esta señorita llega a su casa, sus pies están hinchados, sus rodillas le duelen, la espalda le duele, no puede dormir bien. Eso no es un tema de belleza. Tiene una Ella puede candidiasis mamaria. tiene verdad. una candidiasis mamaria. Tiene una petiriasis versicolor en la espalda. En la espalda, eso pensé yo. Entonces, el tema no es ser bonito o ser feo, o si tengo el pelo bonito, si lo tengo feo, no. Eso es en la salud. Es un tema de salud integral. Si tú no eres capaz de correr para socorrer a tu mamá, a tu hijo, porque el peso no te da, Así mismo. hay que verificarse. Si tú no eres capaz de correr por ti mismo, subir un piso, esa persona, mira, yo he tenido pacientes que han llegado a mi consulta y yo los escucho afuera jadeando. Y mi consulta está en un segundo piso. Entonces, cuando ese paciente te llega con 30 libras menos, tú crees que va a volar. Te dice, doctora, yo tengo un paciente hoy que fue a la consulta, perdió 100 libras y el paciente me dice, ¿puedo saltar la cuerda? Y yo, amor, tú tienes 300 todavía, vámonos suave. O sea, pero es que ese paciente estaba en 400 libras. Él ahora se quitó, señores, son 100 libras de peso que se quitó. Fue una gente. Una gente, y una gente eso lo dije grande. yo. Y una gente grande. Es que lo que no un te chiquito. marca, él te marca. Tú sabes que a mí me gusta entrenar, me gusta, lo disfruto. Entonces, yo me inventé un hashtag hace un tiempo que le pongo razones para entrenar. Porque hay 1.000.000 de razones para entrenar. Entonces, cada ejercicio que yo voy haciendo, yo le encuentro la lógica de ¿para qué esto me va a ayudar en la vida? Hay uno de ellos que para mí es la única circunstancia que me va a ayudar es si me está cayendo, si yo le estoy corriendo a un atracador y tengo que gaviarme por como por un portón, porque es como un pull-up, así. pull-up. Entonces, para mí, si me van a atracar, puedo correr, puedo gaviarme en el risa. portón, puedo gaviarme en el portón, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Pero una de las razones principales que yo lo pienso cada vez que hago squat, sobre todo que hago sentadilla, es yo me voy a poder agachar a levantar a mi hija. Yo me voy a poder agachar a jugar, que yo agachado gateando. Yo puedo, cosas que, porque a uno se le Levantar dificulta algo con la del edad, suelo. levantar, Claro. eso se le dificulta mucho. Claro. Y a un paciente bariátrico, un paciente que eso se le dificulta demasiado. Entonces, eso es calidad de vida. Mira, yo he tenido pacientes que en la consulta, yo tengo tantas historias tan lindas, sobre todo de temas de pareja, porque yo digo que ahí es que tú conoces a tu pareja. No solamente en estar bien o sentirme bien, sino cuando te apoyan en un proceso como ese. Yo digo que yo lo veo de todo. Yo, de hecho, te puedo decir con mucha certeza cuáles son las parejas de ahí que probablemente se separan luego de la cirugía y las que se fortalecen. Yo he tenido pacientes que han ido con sus esposos y el esposo que le pone los zapatos.
¿Cómo así? O sea, que le ponen porque el no que no se se puede pueden bajar agachar. a ponerse el zapato. Y como no se pueden agachar. que le ponen el zapato de le manera pone- literal. Yo pensaba como que le pone, como que le empantalona. No. Le pone los que zapatos. le pone el le zapato. ayuda a poner el zapato. Y tú ves al esposo, es una persona que entiende la condición de ella. Mire, mi esposa le pasó esto por tal o cual razón, ha engordado por tal. Y ese paciente y ese familiar lo apoya. Mira, yo digo, este es el hombre. Ese es el hombre que va a ayudar. Porque créanme algo, yo recibo pacientes obesos con parejas fit. No se crean ustedes que todo paciente obeso llega con un obeso al lado. Eso es mentira. Yo tengo pacientes en muy buen estado de salud. Yo tengo familiares de pacientes que corren, que entrenan, que nadan y el familiar es obeso. Porque es que es una decisión. Claro. El que yo esté No, y- donde estoy es una decisión. No, y que también, que es lo que yo decía ahorita, es muy fácil. Yo decía, tú puedes rebajar con dieta, porque yo he rebajado con dieta. Pero yo en los embarazos yo me metía 50 libras y yo rebajaba, y yo me ponía más flaca después. Pero yo no era gorda antes de estar embarazada. Pero Yo la no cogí buen- esas 50 libras en 10 años ni en 5. Yo la cogí en 9 meses. Yo comía. Tú tienes y una fuerza de voluntad de acero, Claudia. Y eso tiene que ver con lo que Claro. comes. No, pero eso tiene que ver con lo que comes, porque a veces hay mujeres que en la etapa del embarazo se desacatan. No, a mí, por ejemplo, en el me embarazo, como- yo se lo decía a mi ginecóloga, a mí me da con comer dulce. Yo ni como dulce. Ahí está. O sea, yo no soy Tan dulcera. pronto- tan pronto A mí tú lo no me vas a enseñar suspendes. con un pay de coco y yo voy a decir, no, mija, Te da ¿qué? igual. Dame el arroz. O sea, no, yo prefiero los salados 1000 veces. Menos cuando yo estoy embarazada. Ahí está. Yo estoy embarazada y yo te dije que tengo que comer un dulce. ¿Qué es eso? Pero que eso es lo que yo digo típico de la dieta, de las dietas de moda. Todas las dietas funcionan. Porque todo el que Déficit coma- calórico. Claro, porque todo el que coma galleta de soda y queso crema va a bajar de peso. Pero eso no es sostenible. El problema es que no es porque sostenible. tú no te puedes durar pasar la vida comiendo galletas de soda. Y guineíto queso. verde. No, entonces la gente Es dice, fácil. ay, pero si tú haces tal dieta. Pechuga con ensalada. Pechuga Pechuga, con ensalada. pechuga, Eso no se pechuga puede. con ensalada. Y ese pollo hervido, así no, señor. Eso no es Si vida. tú coges disciplina, él lo puede lograr sin operarse. La comida es su droga. Es como que, yo digo, cada quien tiene su veneno. Para una persona puede ser el vino, para otra persona puede ser el ejercicio, para otra persona puede ser la comida, para otro el cigarrillo, para otro la droga. Y te cuento- Entonces, ese es su veneno. Te cuento algo de la adicción. Ahí va un Exacto. punto que yo siempre le digo al paciente. O si ustedes son, y trato de que el paciente lo comprenda. O sea, tomar la decisión de una cirugía bariátrica, vuelvo y lo repito, merece mucho respeto. Sobre todo cuando hablamos de temas de adicción a la comida, como lo dices, a dulces, a lo salado, a la comida en general. Por algo muy simple. Hablaste del vino. Y no hablemos del vino como bebida social. Hablemos del alcoholismo. El alcohol. ¿Qué alcohólico, y hablemos con el nombre como es, qué paciente dejando una adicción como lo es el alcohol, vuelve a beber? El que es alcohólico jamás vuelve a tomar. El que tiene una adicción a las drogas jamás debe volver a usarlas. Y el Porque que en come, pocas ¿cómo lo dosis. hacemos? Ah. 100%. Y el que come. O sea, la adicción más difícil De dejar. de dejar y de convivir, porque no la puedes dejar. O sea, Es que es una lucha constante. es una lucha constante. No, y quizá voy a abrirme un poco. O sea, en mi caso, yo siempre soy llenita. Toda la vida. Y la lucha con el peso es una cosa constante. Todos los días, todo lo que yo como, yo pienso, miércoles, y yo voy sumando calorías en mi mente. Pero eso todos los días de mi Necesitamos verte vida. en la consulta. oye. Sí, es una Por locura. Dios, Es que libérate. no, yo sé que la vida es un balance, pero el que siempre ha luchado con eso, siempre lo va a pensar. Hasta el que lo logró, perder peso. Mira, yo pero creo es que tú vienes de ahí. Yo creo que lo más odioso, y sobre todo en el tiempo que tengo haciendo esto, es lidiar con el sobrepeso. A veces, porque el paciente obeso, ahí es donde voy con respecto a ti, el paciente obeso puede tomar la decisión de operarse. Pero el paciente en sobrepeso, ese paciente que se mantiene limítrofe, entre que si me voy de viaje gano 10 libras, pero si me pongo a dieta las pierdo, es el paciente que casi siempre vive frustrado. Vive con una agonía. Me Te reí, reconozco. me reí. Te reconozco. Pero yo iba a decir, pero esa soy yo creo. Pues bienvenida. Mira, todas las mujeres, olvídate, no entremos en ese Limítrofe. detalle. Ajá. No entremos en ese detalle. Es la verdad. O sea, pero ciertamente, el paciente que vive en sobrepeso es el paciente más acomplejado. Señor, ¿ustedes no han visto pacientes, mujeres de 200 libras con la barriga afuera? Y uno, mi amor, que apenas se le sale un Ajá. pellejito. Ay, yo tengo que taparme porque estoy gorda. Yo digo, señores, uno a veces, si uno se mirara, quizás desde el amor, con amor, uno entendiera que uno es perfecto como es, pero nos dejamos impulsar por la sociedad, por cómo debemos vernos. ¿Cómo se supone que yo debo verme a mis 30 años, a mis 40 años? Pero ¿cómo se supone que tú debes verte? No había un patrón porque tú eres única.
Tú eres totalmente irreemplazable. O sea, y yo siempre trato de enfocar mi orientación hacia mis pacientes en eso. Porque no vayan a ustedes muy lejos, que cuando comienzan a perder peso, se me juntan en la consulta. Pero fulana perdió más peso que yo. Mentira. Juana se operó conmigo en la misma semana. Ella perdió 20 libras y yo perdí 18. O sea, ¿qué tú quieres que yo te diga? O sea, pero siempre utilizo sus historias para atacarlas. ¿Y qué hace Juana que tú no estás haciendo? Bueno, ella va al gimnasio todos los días. Ella se hidrata. Ella se toma la proteína. Ella come. Hay un patrón. Hay algo que tú estás dejando de hacer para que las cosas te funcionen o no te funcionen. Eso aplica para todo. Para pérdida de peso, para cualquier proceso. Cuando tú ves a una persona, siempre digo, a todos los seres humanos nos gusta el resultado, pero no nos gusta vivir el proceso. El camino. Eso es todo. Tú quieres ser flaca, pero tú no te quieres levantar a hacer ejercicio. Y la cirugía bariátrica funciona. Funciona. Porque vuelvo y digo, por eso que usted está mencionando ahora mismo, un paciente que vuelve a engordar y dice, ay, pero es que yo he escuchado eso, ay, no le funcionó la bariátrica, no se le hicieron bien. Le funcionó porque tiene foto flaca. Okay. Yo le digo, claro que te funcionó, tienes fotos delgado. Lo que pasa fue que el paciente falló. Ciertamente, y no quiero atacar con esto solamente a los pacientes, siempre es importante que una reganancia de peso sea evaluada por un especialista, porque sí existen ocasiones en que la cirugía, sobre todo esas primeras cirugías, hay pacientes que ya tienen 15 años de operado, 20 años de operado, que las cirugías eran diferentes. Okay. Entonces se utilizaban márgenes diferentes y por eso pudieron tener o experimentar algún grado de fracaso. Ahora, vamos a la esencia. En realidad, cuando un paciente se somete a la cirugía bariátrica, ¿qué es lo que cortan? Estómago. Puro estómago. Existen varios tipos de cirugía. Básicamente los dos principales, el que más se usa actualmente es la manga gástrica. Consiste en seccionar una parte del estómago. Yo le explico al paciente así como para que lo entienda, todo lo que es la masa gástrica que se denomina cuerpo del estómago. Cortamos esa parte y se llama manga porque queda como la manga larga de una camisa. ¿Entiendes? Queda largo. Es una cirugía restrictiva. El paciente va a bajar de peso porque va a comer menos. Y la segunda, que es el bypass, lo que vamos a hacer es una comunicación entre el estómago y el intestino de manera directa. Y eso se denomina entonces una cirugía malabsortiva. El paciente va a bajar de peso no porque coma menos, sino porque no va a absorber de manera adecuada los nutrientes. Y esa última sí conlleva deficiencias nutricionales a largo plazo, que es una de las razones por la que menos se hace en la actualidad. O sea que hay situaciones específicas en las que el paciente podría, o el médico podría decir, ok, yo prefiero hacer un bypass. Sí, totalmente. Está muy descrito. Pacientes con reflujo, con cambios a nivel esofágicos por el mismo reflujo, un paciente con un peso importante por encima de 400 libras, diabético, de muy difícil tratamiento. Ese paciente, tú no vas a considerar una manga como una primera opción. Y una pregunta también, ¿qué pasa con el paciente que no está, a lo mejor no está obeso, sino sobrepeso, que se quiere hacer una bariátrica? Por ejemplo, ahorita yo relajando, no fue relajando, pero vamos a decir. Ok, yo dije, a ver qué yo digo. Ajá. Dije, yo debería hacer una bariátrica. Doctora, yo la conozco, no le dé idea. Sea muy clara, yo la conozco. Oye. Yo debería hacerme una bariátrica. ¿Yo me puedo hacer una bariátrica mañana? No. Okay. Deja de inventar. A mí me da un miedo eso. A mí no me da miedo. Por eso que estoy diciendo a la doctora que hable, que por favor le diga que no. Porque yo te conozco. Yo quiero ser flaca. Ay, no, a mí me da un miedo. Por ejemplo, ¿por qué no? Pero señores, que tú quieres ser flaca. Pero ¿por qué no? Mírenla, Claudia, por te favor, van a acabar en los comentarios. Claro. No, ahorita me comentan a mí, pero Claudia, que no se la haga, que se la haga la doctorado. Y yo le conozco. Hasta en los comentarios lo puse ahí. La conozco a la gente. Yo lo conozco. Es que no, usted se imagina los comentarios. No. Pero bueno. No, porque entonces te voy a decir algo, que la gente piensa, a lo mejor, yo estoy un peso normal, yo diría. Pero la gente cree que tal vez, yo como todo lo que yo quiero y todo así. No, señores, yo paso un viaje de hambre. O sea, yo no como. Entonces, gracias. Yo no soy de esa gente de que son súper flacas. Yo no sé cuáles son esos. Y comen de todo. Desayuno, pizza, comen. No, yo no. A la edad de nosotros ya no, eso no existe. A la edad de nosotros no. Me están haciendo sentir un poco mayor. ¿Cómo que la edad de nosotros? Somos 30 y pico toditos. Nos quedamos ahí parqueadas todas. Pues los 40 no están haciendo ahí. No importa. 30 y pico. Así, entonces, eso yo no soy así, de que yo como de todo y a la hora que yo quiera, lo que yo quiera y soy súper flaca. No, yo tengo que hacer un régimen fuerte, porque si no, yo engordo, obviamente, ¿verdad? Mira, existen diversos tipos de tratamiento actualmente. Cada vez es más frecuente el uso de medicamentos para el tema de manejo de sobrepeso. Para mí no hay, perdón, una nutricionista.
o nutriólogo también, todito, no hay un paciente que llegue a mí con una dieta, está funcionando, ¿y qué más usted está tomando? Porque yo sé. Sí, claro. No funciona. No, ¿O qué sí. se está inyectando? Claro. No, ya, y No. está súper de moda. Yo he Que si los recibido, Ozempic, el Mounjaro, sí. todo eso está de moda. Pero si yo quisiera, yo digo, me la voy a hacer. No me la hacen una bariátrica. Depende del médico Doctora, que tú por vayas. favor. O sea, Doctora, sería- conozco. No, pero Depende fuera del de médico lado, que esto es tú una vayas. pregunta de la vida real. No nada más por mí. Hay muchísimas mujeres que yo he escuchado que no están No. tal vez sobrepeso y dicen, yo me la quisiera hacer, pero... Esto es para no darte ideas, pero te explico. Yo siempre digo que estos son los pacientes que yo guardo en una gaveta, que no las puedo subir a mis redes porque la gente no lo comprendería. Pero sí hay pacientes como tú. No Ok. necesariamente como tu peso, pero sí. Hay un paciente que ha lidiado durante toda su vida con esas 30, 40 libras de más. Un gordo Tú en pausa. Totalmente. Tú lo sometes a evaluaciones psicológicas, tú lo sometes a pruebas y sí. Ese no es el paciente que te va a hacer famoso, sino que la gente te pudiera ver como que lo operaste por dinero. Eso no es por dinero. Eso es salud mental. Hay un paciente que vive frustrado con su peso porque por más que haga, no lo logra. Ese paciente te viene que hizo, perdón, pero no estamos haciendo payola, pero que te hizo Pronocal, que hizo Body Transformation, que se puso el balón. Y realmente todos esos procesos fueron efectivos durante el tiempo Que lo hizo. hicieron, pero volvieron a reganar ese peso. Ese paciente sí podría considerar una bariátrica. Claro que sí que lo puede hacer. Pues ya tú sabes. No eres tú. Voy para No allá. eres tú. Gracias, ok. No eres tú, pero sí es cierto. Claro. Y, ok, entonces ya me voy a ir un poquito más a temas importantes y también que tienen que ver mucho con piel. Primero, ¿esa cirugía siempre laparoscópica? Sí. Siempre. Gracias a Dios. No me Entonces- imagino esa cirugía abierta. O sea, Por eso lo pregunto. no puede ser. No. De hecho, mira, te cuento. Uno de mis casos más difíciles que yo tuve que manejar, yo tuve un paciente que se le colocó un balón. Hacía muchos años. De hecho, creo que fue uno de los primeros balones que se colocaban aquí en el país. El balón estalló. Se fue hacia el intestino. Ay, Dios mío, me muero. Y lo obstruyó. No, o sea, fue un caos. Y el paciente terminó con una laparotomía, que es una herida de arriba abajo, como un libro. Y yo le expliqué, ya el paciente pues llega a mi consulta años después, creo que como 10 años después, para hacerse la bariátrica. Yo lo primero que le expliqué, mira, hay una posibilidad de que tengamos que hacer un abordaje combinado. Abrirte por si tienes adherencias para retirarlas y hacer la cirugía. Dicho y hecho. Esa cirugía duró una tarde completa. Gracias a Dios yo pongo un paciente, yo no tengo prisa para entrar ni para salir, porque tuvimos que abrir al paciente, quitar todas las adherencias, volver a cerrar y luego entrar hacer por la la cirugía. laparoscopia. Claro, porque es que no hay forma. La visibilidad que te da la laparoscopía es por mucho lo mejor. O sea, es una vista magnificada, una vista completa, panorámica. Yo no operaría un paciente obeso, a menos que no fuera una emergencia eventualmente, que no fuera por la laparoscopía. Entonces le quedan las cicatrices de la laparoscopia. O sea, que correcto. serían 3 hoyitos 5 para ese tipo de cirugía. para la bariátrica. Para la bariátrica, correcto. La de 3 probablemente puede ser una vesícula. Ok. Pero como necesito ayudantes y manos extras, son esos puertos que ustedes ven como extras. Son 5 cicatrices, pero aproximadamente de 1 centímetro. Realmente, de hecho, 2 de 1 centímetro y las demás son de medio centímetro. Ok. Y así de importante como la cirugía, es importante cuidar las cicatrices. Pues, La y estética, cuidarle totalmente. Después. Hacemos suturas corridas, puntos que pueden ser absorbibles o no reabsorbibles, justamente cuidando la estética. Y decir al paciente la importancia de cuidar la cicatriz. Completamente. Que a la semana no se vaya a meter en un jacuzzi. Absolutamente prohibido. Eso le encanta. Que utilicen después su filtro solar. Porque vienen de fuera y se van a hacer turismo. No. Se van Nada para de turismo. Para Bahía de las Águilas. A Bahía de las Porque hace Águilas. una semana A que lo coger operaron. calor. Claro. No, entonces, hablando ya de implicaciones en piel, aparte de lo de la cicatriz de la laparoscopía, del proceso quirúrgico, la flacidez. Es que el cambio de peso es importante. Entonces, en el post, me operé. ¿Qué va después? La pérdida de pelo, me imagino que eso es Porque comienza una pregunta frecuente, ¿no? Ese es el temor de todas mis pacientes. O sea, yo tengo unas pacientes con una cabellera hermosa como la tuya. Gracias. Y me dicen, doctora, se me va a caer el pelo. Y yo, amor, debemos operarte primero. O sea, es que el cuerpo es tan impresionante. Yo tengo pacientes que han perdido 50 libras y se le cae el pelo. Mira, que yo digo, Dios mío, se van a quedar calvas. Y yo tengo pacientes que pierden 100 libras y no se le cae ni una hebra. Y que eso no se sabe. Es que difiere Es como la mucho. pérdida de pelo posparto, que en teoría eso va a pasar, porque por el que van a descender, el estrógeno va a bajar, eso va a pasar. A mí no me cayó un pelo. Es así. Con ninguno me dio embarazo. Y tú sabes algo que yo utilizo mucho cuando el paciente tiene ese miedo. Sabes que, como hemos hablado, el paciente que viene a hacerse la bariátrica usualmente ya ha hecho otro tipo de procedimiento.
¿qué tú hiciste? Ah, mire, doctora, yo perdí hace 5 años con tal tratamiento, perdí 50 libras. ¿Se te cayó el pelo? No, no se te va a caer. Es muy poco probable que se caiga el pelo, porque lo que verdaderamente propicia la caída del pelo es la bajada de peso, no es la cirugía. Eso mismo le iba No a es la comentar, que cirugía. el paciente, estamos hablando de la bariátrica en este caso, pero esos pacientes que hacen dietas restrictivas o cambios de pedir Agresivos. 30 o 40 Sí. libras, también tienen mucha pérdida de pelo. Vienen a la consulta por la pérdida de Porque pelo. recuerda que son cambios metabólicos. Y esos pacientes te Exacto. llegan con una Exacto. lista de medicamentos que usted, pero de por Dios, claro que algo se tiene que caer. Algo. Se usan quemadores, se inyectan cosas, utilizan ansiolíticos. Eventualmente todo eso puede repercutir a nivel metabólico. Entonces, no es solo la bariátrica, todo cambio drástico en tu alimentación Sí. puede repercutir en No, y una que ya pérdida de tú no pelo estás dando importante. los nutrientes, vamos a decir, Claro. la cantidad de vitaminas y minerales que tu cuerpo está acostumbrado a recibir. Sobre todo si hablamos de una cirugía, como usted mencionó, que puede desencadenar en una mala Con una absorción, mala en absorción. un déficit nutricional. Ya gracias Por a eso Dios, entonces esa el cirugía se acompañamiento usa menos. post. Por Sí. eso quería decir como que ¿qué se indica post? Ya, en la cirugía? acotando sobre lo que dice Claudia, gracias a Dios por eso, digamos, y por los estudios que se han hecho en la medicina, es que hemos, digamos, descontinuado un poco más el tema del bypass, porque antes esa era la primera cirugía y tú tenías pacientes que estaban condenados toda la vida a inyecciones de hierro, a uso de suplementación, porque eran cirugías mal absortivas. Ahora la mala absorción no aparece. De hecho, yo tengo pacientes que con solo suplementarse multivitamínicos de gomita tienen una vitamina B12 alta que hay que suspendérselo. Porque su Eso absorción... llega a la consulta. Sí, porque su absorción... hacen brotes de acné. Ay, Hacen yo- brotes de yo no lo acné. quise decir, pero Doctora, me leyó la muero. mente. Ajá. Yo tuve una que fue la mejor. O sea, doctora, mire, nunca me había pasado un brote de acné en la espalda. ¿Qué estás tomando? Me voltea el carrito de Amazon. 3 multivitamínicos, una prenatal y un ácido fólico. Y yo, pero vas para algún sitio, o sea, vamos para algún lado con todo eso. O sea, no entiendo. Y ella me dice, ¿y qué hago? Y digo yo, sería bueno suspenderla. O sea, Claro. La dermatóloga te lo va a Conveniente. decir. Ella me dice, dije, voy a la dermatóloga al día siguiente. Si tú puedes ir, pero suspéndelo. Y dile que ya yo te lo suspendí. 100%. Yo tuve una Es- paciente que post cirugía también, que no se imagina. O sea, el acné que ella de por sí sufre de acné. Sí. Ay, Jesús. Un brote Ajá, loquísimo. pero una cosa sádica. Y fue el Es eso, por suplemento. el uso de la suplementación. Y eso pasa pues porque no se altera la absorción. Y por ejemplo, ok, en el caso de la flacidez, porque eso lo van a preguntar también. Todos los pacientes, estoy seguro que en la consulta van y preguntan por la flacidez después. Eso es la primera pregunta. Pero es que hay que hablar de ejercicio entonces. Te cuento lo primero que hay que hablar, que es lo que siempre le digo al paciente. Si tu preocupación es la piel, tu prioridad no es tan clara. Un paciente que te llega con 100 libras, 150 libras, siendo hipertenso, siendo diabético, y está preocupado de cómo se le va a ver la piel, no tiene la prioridad de clara. Claro. Su prioridad debe ser su salud. Cómo yo quede, vamos a resolverlo. Claro. Y ese paciente va cambiando. Claro que sí. O sea, yo le veo, yo lo enfrento con ese panorama y el paciente dice, wow, doctora, o sea, es verdad. O sea, lo siento. Porque no lo comprenden. A veces creen, como dijimos al principio, que es solo bajar de peso. Señores, ganar salud es ganar vida. Es que yo me siento bien, me veo bien. Póngase una faja y salga adelante. Tú no te imaginas la cantidad de pacientes que han pedido préstamos para operarse. No, yo sí Y me lo ese- imagino. Y ese paciente sale Pues yo lo a la pidiera calle. también. Concha. Doctora, yo Porque le dije ella lo ahorita, pidiera. yo se No, lo dije. Claudia, claro. Claudia Yo- ella está haciendo su cosita y yo suave, lo tú sabes, conozco, ella su está- diligencia. yo la su conozco. diligencia. No Ay. tienes idea de la cantidad de pacientes que van a mi consulta con una faja. Doctora, estoy ahorrando para mi cirugía. Claro que sí, porque tienen algún grado de flacidez, porque llegaron a mi consulta con flacidez. Ahora bien, lo que tú dices y lo que preguntas sobre la parte de qué podemos hacer, pilares fundamentales. Alimentación, con la suplementación proteica adecuada, el ejercicio y la hidratación. Si tú me desvinculas por alguna razón esas 3 cosas, la piel va a sufrir. Eventualmente va a sufrir por la pérdida de peso, indistintamente de lo que hagamos, pero va a sufrir menos. Ese paciente que se suplementa, ese paciente que yo le digo, hace ejercicio. Yo tengo pacientes que han bajado de peso 50 libras
Señores, ustedes lo ven y son pacientes que se ven espectaculares. Y yo tengo pacientes que te bajan 20 libras y tú lo ves flojo ya. Es así. Y Sí, tú pero dices, "Ve al también gimnasio". los fototipos, claro, tenemos mayor flacidez, Ojo, no nos acaba. Claro. No. Hay una parte. quedar callado? Tú sabes que tengo un paciente muy, muy particular. Ese paciente tenía un exceso de peso de 70 libras y ese paciente bajó con una flacidez que tuvo que operarse. Pero era un fototipo muy claro. Indistintamente de lo que él quisiera hacer, yo sabía que le iba a llegar con flacidez. Y ojo, hay un paciente que ya te llega con flacidez, que yo de hecho se lo planteo al paciente. Desde que el paciente te llega y te llega con este abdomen muy flácido, pacientes grandes obesos, 400 libras, 450, ese paciente sí o sí, Se tiene que... o sea, ajá. no le vamos a decir que no, porque también, así como hablamos de que la cirugía bariátrica es ganar vida, ganar salud, la cirugía reconstructiva también. 100%. Porque tú vas a tener un paciente con un exceso de piel, lo vas a tener con hongos, lo vas a tener con humedad, Es con un así. olor desagradable. Sí, es un problema. Óyeme, vete a cirugía, reconstrúyete eso y te vas a dar cuenta cómo tu vida va a cambiar. Totalmente. Yo Totalmente. tengo una paciente que es una señora que ella tiene una pancita de doña. Una pancita. ¿Qué es Como una yo, que me quiero pancita hacer de un abdomen? pincito. Que tú quieres hacer. Yo tengo- no, pero yo le voy a enseñar No, mi estamos panza. hablando de la pancita de doña de verdad. Una señora, 60 y pico de años, tiene una pancita de doña. No, ¿verdad? Porque ahí no se comienza hizo el abdomen Claudia. a mi edad, porque yo por eso que me lo tengo que hacer Como, antes de los como 40. el pequeño sobrepeso que tiene yo diría, pasé más, la mujer posmenopáusica tiende a tener como un pequeño sobrepeso. Y tiene algo de Claro. retención. De a nivel retención, abdominal, exacto. claro. Ese tipo de sobrepeso al que yo me refiero. Entonces, ella tiende a hacer candidiasis ahí debajo. Ahí debajo. Entonces ella había ido a otro dermatólogo antes de mí. Por que oye, estaba conmigo y aprovechó la consulta y me dice, doctora, ¿por qué ese hongo se me sana, pero me vuelve? Y la doctora me dijo que yo tenía que hacerme una abdominoplastía para que se me quitara. Y ella estaba ofendida por eso. Entonces yo traté de maquillarlo, como que no, realmente no es exactamente por eso, pero es que el pliegue ahí abajo. Pero definitivamente Claro, es por eso. pero es por definitivamente es eso, por pero eso. es un poquito difícil tú decirle porque al yo no decía, paciente "Hazte es un por el abdomen", pliegue. no, O claro. rebaja, ponte a rebajar esa pancita para Pero el que... problema es que es piel. Exacto, es piel y mantiene la eso es humedad. abdomen, eso es cuchilla. Claro, Exactamente, y eso mantiene es la humedad. cuchilla. Eso Entonces, como que no es ponte a Es como rebajar la paciente de la exactamente. cándida submamaria, esa paciente que tiene tal vez unos senos, una copa D Sí, claro. y tan caído y no se sana. No es que yo le digo, hazte una cirugía de mama porque yo Claro, no conozco el no. presupuesto de nadie. No. Pero yo sí le explico, Pero tú mira, le lo que pasa explicas. es que ahí hay humedad. Claro. O sea, y esa piel, mientras ese estímulo continúe, el hongo va a estar yendo y No, viniendo. señores, miren los muslos, la parte interna de los muslos, Eso pasa, la la parte parte del interna. abdomen. Realmente el paciente sufre mucho. Y por Hombres eso- y mujeres, ¿eh? Ahora Y me en siento la- mal porque yo no estoy así tampoco, pero... pero sí estoy de abdomen, no sí estoy de Pero en la flacidez facial, por ejemplo, eso sí los pacientes vienen y te lo preguntan desde antes de hacer la cirugía. Sí. Y incluso, y a pacientes después de ciertas edades, 45 o 50 años, esa gente quiere perder 15 libras por amor al arte. No porque tan... Porque quizá lo necesiten. No, exacto, no porque lo necesiten, Ajá. sino, yo se lo digo, se te va a notar. O sea, después Sí, de porque cierta es que- edad, esos cambios drásticos en cara... Es que la grasa es el relleno del cuerpo. O sea, Claro. ciertamente el paciente delgado es un paciente que se puede notar un poco si bien Mayor. es cierto que Claro. y me pasa muy frecuentemente. Me dicen, o yo les digo, wow, te tengo de 15 a mis pacientes cuando me mandan fotos que se ven súper lindos. Sí, pero es cuando tú compares el obeso al delgado. Pero en su actualidad, tú le notas los pliegues, tú le Claro. notas las arrugas, que antes no lo tenía. Por eso era que antes decíamos, qué gordito más lindo, qué cosa más bella. Es que Por baby eso- face es sinónimo de Es que juventud, eso iba a pero es la decir, el cara baby face redonda. por la es cara una redonda. carita gordita. Es la Y carita una, y redonda. una arruga. A nosotros aprendimos eso tarde, ¿verdad? Porque nos tocó aprender que eso no era saludable, ya, pero eso era una moda. Y hay tribus Claro. todavía que sabemos en África que hacen odas a mujeres que son obesas, porque eso es lo que da belleza, esa es la plenitud. Y obviamente, pues, si hablaba un poquito de historia, hablaba hasta de posición económica, porque significa Sí, que claro. podían comer Sí. en abundancia. Cuando uno Es ve así. esas fotos de la época colonial, las mujeres eran llenitas. Eran No llenitas. eran delgaditas. No eran delgadas. No, y no tenían por qué serlo porque justamente eso. Querían una cara que fuera bonita. Bonita, rellena, sin arrugas. Entonces, decir que pueden evitar la flacidez al 100%, ni siquiera al 100%, eso va a pasar. No, eso- La flacidez es, para lo que va a es falso. Lo que pasa es
que hay muchas maneras de convivir con ella. Uno puede ir buscando, digamos, como que zonas problemas e ir tratándolas con tiempo. Por ejemplo, con el ejercicio, el uso de cargas. Lo primero es que en mi protocolo todos mis pacientes hacen ejercicio desde el primer día de la cirugía. Todos mis pacientes comienzan con caminatas ligeras. Ya hacia el primer mes, el paciente puede incorporarse a un gimnasio con ejercicios de bajo impacto, ese tipo de cosas. Y ya al tercer mes, yo tengo pacientes entrenando en gimnasio sin ningún tipo de problema. Yo les doy el seguimiento, les doy las recomendaciones, hasta lo ayudo a buscar entrenadores que puedan seguir y comunicarse conmigo para mantener un buen protocolo. Y hemos tenido cambios, mira, abismales. Súper. Y la otra pregunta que tenía sobre cirugía bariátrica, por ejemplo, la flacidez que el paciente ya la tiene que aceptar, pero importante también que sepan que en el caso de la flacidez facial hay un factor genético de base. Totalmente. Hay pacientes como el fototipo. El fototipo es el tipo de piel que tú tengas. Y si el paciente más blanco, como dijimos, tiene mayor predisposición a mayor flacidez. Los morenitos le toca un chin menos. Y eso es genético. Eso no es algo que tú hiciste o no hiciste. Simplemente prebajaste y hay gente que se ve menos flácida que otro. Y en la cara se le nota menos. El tabaquismo. Es que si tú ves... Es importantísimo también. Ese babe anda matando gente. Ese babe me tiene loca. El paciente fumador es un paciente que va a tener mucho más marcas a nivel de la piel, especialmente de la cara, y se le va a notar. Actualmente, el uso del vape para mí es quizás el peor de todos. Porque recuerden, y bueno, eso ni siquiera nosotros estábamos, puedo agregarme ahí que estábamos pequeñas, pero en la época de los años 80 y 90, señores, hay historia de fumar, de que nos juntábamos así como estamos ahora y estábamos fumando en lugares cerrados. Sí. Claro. Ya que eso no pase por la mente, eso es como una aberración. Tú sentarte en un bar a fumar. Entonces, el cigarrillo ya es repudiado. El que fuma tiene que salir. Entonces, cuéntame, ¿cuántas veces tú vas a salir de tu consulta a fumar tu cigarro? Eso es imposible. Y peor aún, cuando tú vuelvas... No, y el bajo. Eso te iba a decir. Cuando vuelvas, que te digan, ay, doctora, pero te huele como mal. Y el chicle... Eso no se aguanta, ese bajo. No se aguanta. Entonces, y que por eso decía ahorita de los vicios. Cuando hablamos ahorita de los vicios, iba a mencionar eso y se me olvidó. No es lo mismo tú tener un vicio, una adicción, por ejemplo, al cigarrillo, que es más difícil tú sostenerla. Porque socialmente, claro, o sea, yo no puedo prender un cigarrillo aquí, un Marlboro rojo, dime. Exactamente. O sea, eso es complicado. El alcohol, o sea, si es alcohólico, yo tal vez no podemos beber. El dominicano, por lo general, es pseudoalcohólico. Es bebedor. Es un alcohólico social. Exacto. Pero no es lo mismo que un alcohólico ya que incapacita a esa persona, o sea, que la afecta a nivel social. Nadie se quiere juntar contigo, tampoco. Un aislamiento social. Exacto. Claro. La droga, tú me dices. O sea, tú no te puedes fugarte ahí y darte un pase de cocaína. O sea, ¿cómo así? Tiene que estar con el grupo adecuado. Exacto. Tú no, adelante de mí, o sea, ahí yo me voy a desfibrilar. Me voy. ¿Entiendes? No, yo me voy a quedar así. ¿Y ahora qué hago? Y ahora, así literalmente. Entonces, pues yo le contaba en un momento a César, mi esposo, que yo nunca había visto una gente de que usando droga. Que es raro eso, porque yo oigo gente que dice de que sí, yo lo vi, o yo lo en un sitio una gente hizo, y yo, pero yo nunca he visto eso. Y César me decía, claro, y ni lo vas a ver porque nadie va a hacer eso ante ti, porque todo el mundo, a ti se te nota. Que te va a dar un infarto. Sí, la gente dice que lo nota en la cara. Digo, y que y también es el círculo donde uno se mueva. O sea, se supone, claro, sobre todo en esta edad que ya tenemos, en el sentido de que ya hemos establecido un grupo de personas con las que nos reunimos frecuentemente. Tú sabes que el tema de los jóvenes es justamente eso. Están conociendo claro, gente, están teniendo experiencias nuevas y de ahí se pueden dar situaciones diversas. Pero ya uno, cuando llega a una meseta en su vida, que tienes tu pareja, que tienes tu familia, que tienes un círculo que ya tú conoces, es poco frecuente que aparezca ahí Juan que de repente decidió utilizarlas. Claro, entonces esas adicciones son difíciles de sostener, claro, socialmente, pero la comida no. Porque totalmente, yo me puedo comer un sándwich ahora mismo, yo puedo abrir una ética, yo pudiera estar comiéndome ahora mismo y no pasa nada. No pasa nada. Y de hecho las personas lo ven como normal. Tú lo convidas. Claro. Eso es lo difícil de la comida. Porque todo el mundo, cuando uno se junta, ¿qué es lo primero que tú preguntas? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué llevo? ¿A dónde vamos? ¿Y qué pedimos? O sea, eso es lo que y tú te sientas a un lugar y es cierto que tú pides el trago, pero tú estás buscando qué picar. Claro. Es así, tengas o no tengas hambre, porque ya tú quieres ver la carta, ya tú quieres ver qué hay. Y ahora mismo, por ejemplo, yo tengo pacientes, el paciente obeso se reconoce. Tú le dices, déjame ver tu Instagram y te abre 10 lugares de comida en favorito ahí, como y tienen recetas y tienen de todo. Eso da deseos. O sea, y el bombardeo constante que recibimos en las redes sociales de cómo hacer alimentos. A ti te salen 1000 usos del air fryer.
Cómo tú preparas 10 huevos diferentes en el air fryer. Pero entonces te sale cómo lo haces en la sartén. Hay un montón de información que estamos recibiendo día a día y que poco a poco impulsa a la toma de decisiones. Y no nos damos cuenta. Eso de, por ejemplo, hablamos de cirugía bariátrica y yo les apuesto que saliendo de aquí en el Instagram de ustedes va a aparecer alguna información de cirugía bariátrica. 100%. Algo. Y nos bombardean constantemente con información buena y no tan buena. El tema es saber discernir. Porque yo, por ejemplo, y volviendo al tema de la parte justamente de lo que es la flacidez, yo trato de hablar mucho con el paciente que deje de tomar casos externos para compararse con él. Porque hay pacientes, mira, yo tengo pacientes que te llegan 200, 300 libras, pero el paciente se ve bien. Es un paciente que tú sabes que si hace lo que tiene que hacer, va a lucir bien. Pero entonces te trae a Juancito, que perdió 200 libras, que nunca hizo ejercicio, que no tomaba 100%. proteína, y entonces, doctora, pero mire qué feo se ve. Yo tengo pacientes que me dicen, que doctora, pero es que fulano se ve feo. Y digo yo, ¿se operó conmigo? No. Ahí está la respuesta. Está bueno. Porque su doc le dice, haga ejercicio. Doctora, y antes de cerrar, ¿por qué sucede eso? Que hay personas que con el tiempo no parece ni siquiera que hicieron una bariátrica. ¿Porque engordaron o porque se ven bien? Porque se ven bien. No, porque no. Volvieron a engordar. O sea, son personas que no parece, Dios mío. Todo se derrumbó. Todo se derrumbó así Todo mismo. se derrumbó. Y por fuera, no dentro de mí, es por fuera que se ve. Mira, la comida. O sea, Hay personas que se han hecho incluso, yo he escuchado varias. Dos, tres cirugías bariátricas. Es el máximo, ¿verdad? Porque yo creo que hay un máximo de veces que uno se puede operar mira, bariátrica. ya la segunda para mí ya no procede. O sea, hacer A una menos- segunda, ¿quieres decir? Sí, a menos que no se haya demostrado con un paciente que verdaderamente la puede necesitar, es un paciente que tiene una alta tasa de reganancia de peso. Cuando en la primera, vamos a hablar de porcentajes. En la primera, la tasa de reganancia de peso es de aproximadamente un 30%. Quiere decir que 30 de cada 100 pacientes va a ganar peso. No significa que va a volver a ser obeso. Es que va a ganar algún tipo de peso. Perdí 100 libras, gané 20. Ok. Perfecto. Ok. O sea, que no está mal, ¿eh? Porque se da una reganancia. El problema es que cuando tú vas a una segunda cirugía, el porcentaje se invierte. Y es un 70% de reganancia. Porque es que el fallo de la primera cirugía, si tú no lo identificas y lo corriges, va a volver a aparecer. Si yo me opero para comer menos, pero no cambio la manera en que quiero comer o que voy a comer, yo voy a volver a engordar. Si yo le digo al paciente, si te operas para comer menos pizza, menos hot dog, menos hamburger, tú vas a volver a engordar. Porque voy a comer menos de un alimento que no tiene un déficit, un aporte nutricional, pero sí tiene un aporte calórico importante. Claro. Entonces, yo no sé, tú tienes un montón de pacientes que dicen, yo no sé por qué yo soy gordo, si yo me hice la bariátrica y yo como poquito. Tienen ¿Qué tú refrescos, comes? tienen Coca-Cola en el vehículo, Ajá. toman jugo, comen chocolate, los bizcochitos, sí, pero tú comes poco. Y tú ves a ese paciente, yo le digo a los familiares cuando me lo comentan, tú estás viendo a ese paciente comiendo poco, porque se come medio chocolate. Lo que pasa es que en un día, él se come la tabla completa. Entonces, claro que sí, pero es un tema de aprendizaje. Y si tú como especialista no ahondas en ese paciente que viene con reganancia de peso, tú lo estás condenando a una segunda cirugía que va a fallar. Va a fallar. Yo tengo pacientes con reganancia de peso y claro que los tengo. Y esos pacientes están en el gimnasio actualmente. Y esta historia, Y está doctora, viendo resultados. que va tan poquito, Triste. no, como disgusting, pero esos pacientes, yo no sé si es verdad, pero yo he escuchado que, por ejemplo, licuan una pizza. ¿A usted le ha pasado eso? Gracias a Dios. ¿Le qué? Licúan una pizza. Ah, O- licúan. Ajá. Gracias a Dios que ¿Usted nunca ha escuchado eso? Claro que sí, claro. Y he ¿Sádico? conocido historias. Sí, yo en Argentina, una historia muy famosa, porque él era médico, de hecho, y ese paciente volvió a ganar peso. Lo había operado mi profesor, yo estaba recién llegada y él estaba, de hecho, recién operado. Yo no lo conocía al paciente. Pero nada, médico, donde yo estudiaba era un pueblo, todo el mundo se conoce. Él iba a las panaderías, compraba 4, 6, allá se dicen facturas a los croissants, que son pequeños. Y usualmente vienen rellenos de dulce de leche, una cosa súper deliciosa, pero hipercalórico. Él se comía uno, porque son pequeñitos, y él salía a la calle, a la cuadra, a caminar. Y volvía para comerse otro, Después de operado. después de operado. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que yo le digo al paciente? Tú te vas a poder comer una hamburguesa completa.
El problema es en cuánto tiempo te lo vas a comer. Claro. Si tú agarras un McDonald's y tú te llevas una hamburguesa, la papa y el refresco a tu casa, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, tú te lo vas a comer. Lo que pasa es que eso no es adecuado. Eso es patológico. Tienes un problema con la comida. Porque eso ni es saludable, ni es bueno para ti. Tú te estás cargando con un montón de calorías, de grasas, de carbohidratos que tú no lo necesitas. Y el llevar a entender eso al paciente es lo que te da el éxito a largo plazo. Tú te vas a poder comer la hamburguesa, pero lo que te quepa. Te cupo un cuarto de la hamburguesa, esa es mi comida. Me siento satisfecho y ya puedo desechar lo otro. Pero el querer enfocarme en el mismo estilo de alimentación es lo que me va a permitir a mí no salirme de donde estoy. Y vas a bajar de peso. Por un tema puramente restrictivo, yo tengo que bajar de peso. Claro. Si yo antes me comí una pizza y ahora me como medio pedazo, tengo que bajar de peso. El problema es que tu cuerpo se va a acostumbrar a ese medio pedazo y va a desarrollar todo el patrón para volver a comer el mismo tipo de alimento. Es compleja. La obesidad es muy compleja. Nada. Y me da pena. Sí, pero bueno, Sí, nada. sí. Doctora, de verdad que un placer haberla tenido aquí. Me encantó, se aprendió demasiado. Y a mí también me encantó el tema. Pueden encontrar a la doctora en Instagram. Y compártanos Los. dónde la encuentran. Doctora Los. Doctora Los. Doctora.los. O sea, L-O-Z. L-O-Z. Y también la doctora tiene un gimnasio. Cuéntame. Cuéntenos dónde Cuéntenos la pueden más. encontrar. Bueno. ¿Dónde la pueden encontrar? Los que están en el limítrofe. Claro, cuéntame. Bueno, en mi consulta estoy en el Centro de Cirugía Plástica Espaillat Guerra, eso es en Gascue. Yo opero mis pacientes en Hospitén, pero mi consulta privada siempre la he mantenido ahí. Y sí, soy copropietaria de un gimnasio al cual las dos están invitadas. Yo necesito, la voy a comprometer aquí, a hacer un video de ustedes entrenando allá, a ver si es verdad que lo logramos. Qué fuerte. Claudia, No, Claudia. yo- No, pero Claudia se puso como, pues sí. No, con Auri. Ahorita es de la casa de 17.500 repeticiones. Y yo en la primera y ya. Y estamos ubicados en Evaristo Morales de Gym. Un nombre sumamente fácil para que lo puedan encontrar en las redes sociales. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, doctora. Desde aquí yo comprometo ya los episodios que me gustan. Para que el invitado sepa que esto queda como abierto. Claro, y podemos Es una venir a seguir interrupción. hablando porque No, hay muchas pues, cosas que podemos seguir hablando. No, hay vertientes Ahí me que yo... quedan como 10 preguntas. Hay vertientes que la doctora habló que yo dije, no, es que por ahí no podemos ir. Espérate, ok, déjame no hablar de eso. Pues me encantó la tertulia y de verdad que me encantaría volver a estar con ustedes. Quedamos abiertos. Así que nada, Entonces, mándenle este episodio a todo el que ustedes conozcan que esté gordito, en sobrepeso, limítrofe, flaco gordo, gordo en pausa como yo. a los que estén pensando también si quieren hacerse una cirugía bariátrica para que sepan todas las repercusiones. Porque de verdad, para mí, o sea, siento que una decisión importante y de mucha envergadura. O sea Pero que no quiere decir que esté mal la decisión. No. Es una decisión muy valiente. Eso es lo que Claro. quiero decir. Pero para que sepan todos los detalles que hay en el medio. Entonces, compártanlo mucho, que creo que se sacó mucho de este episodio. Bye. Bye. Bye.